Solange Bernstein está Más que Números. ¿Cómo está, Solange? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Solange, buenos días. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Oye, Solange, tenemos hartos temas que hablar contigo, pero quizás uno de los más importantes para el día a día de la gente tiene que ver con la regulación del pago mínimo de las tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito te permiten pagar el total o pagar un mínimo, que a veces aparece 5.000 pesos, un número muy bajo. Me ha tocado personalmente que gente profesional, ilustrada, te dice, ups, yo pensaba que cuando pagaba el mínimo, lo demás no tenía que pagarlo. Pero sabemos que no es así, por eso están cambiando la regulación. Cuéntanos un poquito, Solange, ¿qué están cambiando? Sí, bueno, esto proviene de un cambio legal, en primer lugar, ¿no? Hubo una ley que tiene que ver con el tratar de prevenir el sobreendeudamiento, que muchas veces pasa con la tarjeta, que se pierde un poquito la perspectiva y la mirada un poquito más de largo plazo respecto de cuál es el nivel de deuda que está contrayendo una persona, porque vamos con una cuota, después vamos a comprar otra cosa y otra cuota, y vamos sumando una cuota tras otra, y efectivamente hay hoy día distintas decisiones que están tomando las instituciones financieras respecto de cuánto es ese pago mínimo. Está más dejado a la libertad de cada uno de los emisores. Por lo tanto, eso generaba cierta confusión, como bien lo dices tú, Patricia, ¿no? De que no necesariamente se entendía bien qué es lo que era este pago mínimo. Por ejemplo, el caso más complejo, a mi juicio, es el de las cuotas sin interés, porque justamente esas cuotas sin interés son sin interés en tanto se paguen en la fecha pactada originalmente al momento de contraer ese compromiso. Por lo tanto, cuando el pago mínimo era inferior a esa cuota sin interés, esa cuota sin interés pasaba a tener un interés, no solamente un interés, sino que un interés relativamente alto, claro. Muchas veces cercano a la tasa máxima convencional. Por lo tanto, la señal a las personas al ponerle ese pago mínimo o como un monto menor a la cuota sin interés, la señal a las personas era que eventualmente se les iba a respetar esa condición, aun cuando no pagaran la cuota. Entonces, eso es lo que hoy día se está transparentando a través del pago mínimo, incluyendo, además del 5% del rotativo que se llama para que no se acumule eternamente una deuda, además de eso, incluir la cuota sin interés, de tal manera que la persona tenga una clara señal de cuánto es lo que debería pagar para mantener esa condición de no pagar interés. Ya, ahora el efecto práctico es que el pago mínimo va a subir. Efectivamente, pero lo estamos haciendo de manera bien gradual. Tenemos un año para que esto entre en vigencia y debe empezar paulatinamente a incorporarse este aumento, de tal manera de que no sea una cosa de un día para otro, sino que vayamos generando una mayor educación, que las personas vayan tomando conciencia de cuánto es lo que van a tener que pagar de su tarjeta para respecto del pago mínimo, de tal manera de ir gestionando mejor su nivel de deuda. Perfecto. Solange, excelente. Bueno, otra de las actividades que han estado haciendo tiene que ver con el lanzamiento del portal de fondos mutuos, que también tiene que ver con la educación financiera de la gente. ¿Qué es lo que, cómo contribuye este portal de fondos mutuos a la educación y a la mejor toma de decisiones de la gente? Bueno, en primer lugar, decir que los fondos mutuos hoy día alcanzan a un gran número de personas, ¿no? Además, en términos de los montos que se gestionan en los fondos mutuos, están alcanzando niveles bastante altos. Estamos hablando de en torno a un 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, son hoy día en montos importantes que gestionan las administradoras generales de fondos a través de fondos mutuos. Si sumamos a eso los fondos de inversión, llegamos casi al 40% del PIB. Por lo tanto, es una industria bien relevante. Y además, están llegando a personas de distintas características. De hecho, en nuestro informe de género vamos a complementar con más información respecto de a quiénes están llegando los fondos mutuos, y ustedes se van a sorprender que hay personas de no tan alta renta que efectivamente están teniendo ahorro en fondos mutuos. Por lo tanto, esa decisión de inversión, que es tremendamente importante porque que necesitamos el ahorro, tiene que ser tomada con la mayor cantidad de información posible. Entonces, el comparador de fondos, partimos con una comparación entre lo que son los costos, que era una información bien irrelevante, porque las personas a veces no tienen tan claro cuánto le cobra su administrador de fondos, cuál es la comisión que está pagando, cuál es el fee,
Y por otro lado, ahora lo estamos complementando con información de rentabilidad, porque obviamente cuando uno toma una decisión de inversión, no solamente importa el costo, importa la rentabilidad, claro, importa el riesgo, y también importa el servicio que me dé de asesoría, que me esté dando la administradora que yo contrato, la confianza que yo le tenga. Por lo tanto, hay distintas variables que considerar. Pero consideramos que era bien importante que la información de costos fuera comparable, que la información de rentabilidad neta de costos fuera comparable, y lo que hacemos ahora es poner a disposición de la ciudadanía en general este portal de comparación, que permite comparar. Súper importante. Bueno, todo nos lleva de nuevo, Solange, a hablar de la educación financiera, y le quería preguntar a propósito de la usura, que es el cobro excesivo de intereses en préstamos o créditos. Ya hablábamos justamente a propósito de lo importante que es conocer justamente las tasas máximas convencional en el tema de las tarjetas de crédito y entender bien qué es lo que a uno le cobran, ¿no? Pero hoy día hay una preocupación especial de la CMF por este tema en particular, considerando que hoy día hay aplicaciones móviles, plataformas informales que ofrecen préstamos súper rápidos, con intereses además que son realmente usureros, ¿no es cierto? Y quería preguntarle si hoy día la CMF cuenta efectivamente con las herramientas o qué herramientas tiene para fiscalizar justamente estas plataformas que están operando fuera del sistema financiero formal. Bueno, ahí decir que lógicamente CMF lo que hace es supervisar, regular a entidades que están dentro del perímetro de CMF. Un perímetro que se amplió, ¿sí? Con la ley FinTech se amplió de manera bien significativa a instituciones, entidades que muchas veces se apalancan en tecnología para ofrecer servicios financieros que antes no estaban en el perímetro, pero que ahora sí están, como son los asesores de inversión, como los asesores crediticios, plataformas de transacción, enrutadores de órdenes, custodio, etcétera. Hay una serie de servicios que hoy día están dentro del perímetro. Sin embargo, nos quedan algunas entidades que operan efectivamente fuera del perímetro de regulación y supervisión de CMF. En general, quienes proveen crédito no necesariamente están fiscalizados por CMF. El crédito no es un negocio per se que esté fiscalizado por CMF o por un regulador, pero sí existe que la tasa máxima convencional, existe el delito de usura, y por lo tanto lo que nosotros hacemos es que cuando nos encontramos con situaciones en las cuales vienen personas a reclamar a CMF, pero nos encontramos que esa entidad no está dentro del perímetro, lo que nosotros hacemos es publicar en nuestro sitio web una alerta diciéndole a la persona, ojo, esta entidad no está regulada. Si tenemos evidencia que no solamente puede haber una confusión respecto a una entidad que se podría pensar que está regulada y en realidad no lo está, esa es una alternativa. Otra es que en realidad ya no nos encontremos solamente con este problema de una entidad que haya confusión respecto de si está regulada o no está regulada, sino que no solamente eso, sino que está cometiendo potencialmente un delito, por ejemplo, de usura. En esos casos nosotros hacemos la denuncia al Ministerio Público. Además, en términos de la información que entregamos al público, es justamente hacer presente de que esta es una entidad que está entrando en ese tipo de prácticas potencialmente, porque no es algo que vamos a decir nosotros, lo tiene que venir en sede judicial como corresponde. Eso. Por lo tanto, ese es algo que nosotros también hoy día hacemos de manera muy activa e informamos sobre este tipo de situaciones. O sea, ¿se puede perseguir penalmente a estos prestamistas informales? En algunos casos. Pero el delito, la usura es un delito en nuestro país. Además, no solamente a veces hay delitos de usura, ojo que no solamente una tasa de interés alta, sino que también incluso tenemos evidencia, de acuerdo a los reclamos que nos llaman, de casos de extorsión, de persecución, pueden generar una situación bien angustiosa a las personas que al final del día son víctimas de este tipo de entidades, y por lo tanto es una preocupación bien grande de nosotros, y sabemos que también es una preocupación del Ministerio Público. Conversamos con Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Solange, se aprobó hace algunos meses la reforma de pensiones, y hay algunos cambios que al mercado lo inquietan un poco, que tiene que ver con particularmente la licitación del 10% de los afiliados, y también con el cambio del régimen de inversiones de los fondos, de los A a los fondos generacionales, del ABCDE a los fondos generacionales, quiero decir. Esto en materia principalmente de la Superintendencia de Pensiones, pero ¿están trabajando ustedes en la CMF para prevenir que haya mucho movimiento, mucho vaivén en el mercado, porque van a haber transacciones de instrumentos y pueden haber cambios bien materiales acá?
Ahí lo que se refiere justamente a la reforma de pensiones, como bien tú lo dices, Patricio, es un ámbito de competencia de la Superintendencia de Pensiones. Sin embargo, pueden haber impactos en el mercado. De hecho, durante la tramitación de la reforma, esto es algo que se trabajó en el Consejo de Estabilidad Financiera, liderado por el ministro de Hacienda, en el cual participa tanto el Banco Central, CMF y la Superintendencia de Pensiones, y se dio seguimiento a los distintos elementos que se incorporaron en la reforma, y ahora estamos dando seguimiento a lo que es la implementación. Por lo tanto, en aquellos aspectos que pudiesen incidir en el comportamiento del sector financiero, del mercado de capitales, efectivamente es un trabajo que estamos de manera conjunta apoyando a la Superintendencia de Pensiones para poder identificar esos impactos y encontrar la mejor fórmula para implementarla. Uh-huh. Perfecto. Solange Bernstein, presidenta de la CMF, llevándolo a un tema bien contingente, que es el riesgo geopolítico global, ¿ha integrado o integra de cierta forma también la CMF en su marco de supervisión, por así decirlo? Este riesgo, el conflicto, por ejemplo, que recrudece entre Israel e Irán, considerando que efectivamente pueden provocar algunos movimientos bruscos en el mercado? En general, el monitoreo de la coyuntura, no solamente tenemos los riesgos geopolíticos que tú mencionas, sino que muchas veces somos un país relativamente pequeño que está lógicamente afectado eventualmente por lo que esté pasando en el resto del mundo, y nuestro sector financiero, hay que destacar que es un sector financiero que ha mostrado ser resiliente. Por lo tanto, nosotros hacemos un monitoreo de lo que es la coyuntura, de cómo impacta eso a nuestra economía local y al sector financiero, y en ese sentido destacamos, digamos, el que efectivamente durante lo que fue la pandemia tuvimos un sector financiero, una banca en particular, que no solamente no fue afectada por lo que estaba ocurriendo de una manera importante, sino que además contribuyó a poder salir de una situación compleja. Por lo tanto, es tremendamente importante tener un sistema financiero sólido. A eso ha ayudado el marco legal. Tenemos una ley general de bancos hoy día que estamos en plena implementación de Basilea III, prácticamente terminando. Se sacó una ley de resiliencia recientemente que ajustó algunas piezas adicionales que eran necesarias justamente para hacernos cargo de eventualmente episodios hacia adelante. Nos falta todavía resolución bancaria, nos falta capital basado en riesgo para las compañías de seguro, pero hay que seguir fortaleciendo nuestro mercado financiero de tal manera de poder sobrellevar eventos que al final del día están fuera de nuestro control. Y simplemente tenemos que hacernos cargo de fortalecer nuestra economía y nuestro sector financiero para poder salir adelante. Solange Bernstein, una pregunta a propósito de una denuncia que presentó la CMF en el Ministerio Público debido a un caso de estafa y usurpación del nombre de usted, de su presidenta Solange Bernstein, ocurrido a través de cuentas falsas en Instagram y en WhatsApp. ¿Qué recomendaciones da usted a los usuarios, a las personas a las cuales les llega este tipo de información? ¿Cómo hacer un doble chequeo? ¿Cómo no caer en estas trampas, en definitiva, y estafas que proliferan a través de la red? Sí, no solamente el crédito, que lo que hablábamos hace unos minutos atrás, efectivamente también tenemos de todo tipo de servicios financieros que son ofrecidos por entidades que muchas veces, ojo, porque a veces ponen el logo de CMF, incluso mi firma, porque como uno tiene muchos documentos que ha firmado y que pasa a estar en las redes, entonces no confiar y validar en nuestro sitio web cmfchile.cl. Ustedes pueden corroborar, por ejemplo, si una entidad está fiscalizada, ver si están las alertas. Además, en Yosco, porque además está un esfuerzo, ojo, que no es solamente en Chile, es a nivel global, porque justamente a través de este tipo de plataformas sabemos lo fantástico que es hoy día acceder a aplicaciones, servicios fácilmente. Sin embargo, también eso nos abre una ventana, una puerta a que lleguen personas no con buenas intenciones, ¿no? Y a nivel global, en Yosco, de hecho, que es la organización internacional que agrupa a todos los supervisores de valores del mundo, tenemos un portal ahí también donde cada uno de nosotros va avisando sobre sus alertas, de tal manera que hay un portal, iScan se llama, está en nuestro sitio el link ahí. Y no solamente no solo están entonces las alertas nuestras, sino que están las alertas que el resto de los países han ido subiendo, incorporando para que efectivamente las personas no caigan. Perfecto. ¿Pato?
Pato parece que está con problema ahí Sí, Solange, ahí está. estaba pensando en el mercado inmobiliario y hay hartos esfuerzos por tratar de apuntalar ese sector con subsidios a la tasa de interés, con ofertas de las inmobiliarias. Es un tema de preocupación nacional. Y una de las razones de por qué ha sido más difícil para la gente comprar casa es porque los bancos están pidiendo pie de 20% en vez de 10%. Y eso tiene que ver con un cambio, con una mayor exigencia regulatoria de hace varios años atrás. ¿Existe alguna posibilidad que eso se relaje y se vuelva al 10% de pie como la petición del regulador a los bancos de manera de poder incentivar un poco más el sector? Eso tiene que ver con una norma de provisiones, ¿no? Que efectivamente, como dices tú, Patricio, hace varios años atrás, en una época en que uno se encontraba con créditos prácticamente sin pie, del 100%, y el crédito estaba subiendo, el crédito hipotecario estaba subiendo de manera bien importante en Chile, lo que es una buena noticia porque las personas tienen acceso a financiamiento, pero también eventualmente puede estar generando o acumulando vulnerabilidades o presionando incluso al aumento del precio de las viviendas, porque justamente genera mayor demanda y eventualmente la capacidad de respuesta de la oferta es un poco más lenta y eso presiona mucho los precios. No basta más con recordar lo que fue la crisis financiera global, que justamente estuvo en el centro del sector inmobiliario, donde justamente la facilidad de acceder a crédito en condiciones muy favorables generó una burbuja inmobiliaria y todo lo que conocemos. No queríamos que tuviéramos en Chile una cosa claro, igual, ¿no? Entonces era importante tomar medidas. En algún minuto efectivamente se advirtió que podía existir algún riesgo hace varios años atrás, estamos hablando de más de como 10 años atrás. Sí. Y ahí se cambió la norma de provisiones. No es que se prohíba el dar un pie del 10 o que se exija un pie del 20, sino que lo que se hace es que se tienen que incorporar mayores provisiones. ¿Qué son las provisiones? Es cuánto el banco tiene que resguardar para eventuales incumplimientos que, de acuerdo a los modelos que usan los bancos para poder prever cuál va a ser el nivel de incumplimiento en una determinada cartera, en un determinado tipo de crédito, tienen que entonces ser resguardados a través de estas provisiones, ¿no? Entonces, esas pérdidas esperadas, de acuerdo a la normativa, efectivamente hoy día se exigen mayores niveles de provisiones. Eso hace más caro el entregar créditos con un menor pie. Esto es lo que está ocurriendo efectivamente ya de hasta varios años atrás, en términos de cuál es la exigencia de provisiones, lo que encarece créditos con un menor pie. Ahora, eso tiene que ver con tratar de prevenir o resguardar a la banca de eventuales, justamente como digo yo, ¿no? De los riesgos de incumplimiento. Entonces, tendría que ser bien analizado en el sentido de que haya una adecuada protección a los depositantes, porque al final del día existe una regulación bancaria que le exige a los bancos, por ejemplo, tener provisiones, por ejemplo, tener capital, por ejemplo, tener liquidez. Bueno, todas esas exigencias tienen que ver con la protección de los depositantes. Por lo tanto, entendemos la problemática del sector inmobiliario sin duda, y es algo que lógicamente permanentemente se analiza, pero al mismo tiempo hay que ver cómo se establecen las regulaciones que cumplan con los estándares internacionales y con adecuados resguardos de acuerdo a nuestra realidad local. Perfecto. Solange Bernstein, presidenta de la CMF, puntualmente la liberamos porque sabemos que tiene algunos compromisos. Muchas gracias por habernos acompañado y responder este abanico de preguntas que teníamos a propósito del rol que cumple la CMF en nuestro mercado. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes por el contacto. Hasta pronto, que tenga muy buena semana.